Ahí estoy. Buenas, ¿cómo le va? ¿Me Bien, escucha? bien. Sí, sí, se te escucha. No, estaban Perfecto. diciendo los muchachos que como sos el último en conectarte siempre vas a llevar la factura la primera vez que nos juntamos. Bueno, tiene razón, tiene razón. Él le estaba haciendo falta un Soy un tornillo poco bolsero. para Incluso arreglar para entregar los plásticos un también. balconcito Y que bueno, tenía. Y Pero hoy toda se va a arena buscar tiene. ella la computadora y se da Escuché que estaban cuenta que se hablando le algo fue del la pantalla lunes, que usted iba a y mandar mire, algo, le ¿qué era? falta ese tornillo. no, vieron que yo siempre El lunes, martes tornillo mando se cae por documentación para sí la solo. semana. Y Esta encima semana no teníamos porque rayón, o fuera, sea íbamos que a trabajar sobre el alguien le contactor. sacó el tornillo. Pero Ah, cuando el lunes, martes ya vamos a arrancar con el tema de motores. Entonces, hoy cuando finalizamos de ver contactores, vamos a ver una pequeña introducción para que la documentación que les pase no las tome por sorpresa, sería que sepan a dónde apuntamos con ese tema. ¿Sí? ok. Porque por ahí lo que pasa con motores es que no hay una bibliografía que me explique de forma directa, bueno, un motor arranca de esta manera, es así, así, y sencillito, en pasos sencillos no hay. Entonces por ahí tengo que tomar extracto de varios libros, y la idea no es que lean todo, porque si no empieza a hablar cómo funciona el motor, que el campo magnético, que el rotor, son varios componentes teóricos que no hace al práctico que ustedes necesitan ver. Entonces no quiero que se me maree. Entiendo. ¿Ah? Eh, bueno, creo que ya estamos en condiciones más o menos de ir arrancando. Ahí Páez nos está haciendo el aguante con la grabación. Buenísimo. Bueno, para recordar, voy a mostrarle de vuelta el Power o sea, el PDF que habíamos visto la semana pasada sobre contactores. ¿Sí? Entonces, la hoja era esta, ¿sí? Entonces teníamos nuestro contactor, nuestra simbología básica está ahí. Entonces, un circuito, o sea, el contactor, básicamente el símbolo era así, teníamos una bobina, esa bobina para que las llaves se cierren o conmuten, tenía que estar energizada, dependiendo el tipo de contactor que teníamos, si era a 220 o si era a 12 voltios, a 24, a 220 o a 380, que eran las bobinas que podía haber en un contactor. Después, si energizábamos esa bobina, estas llaves que estaban acá pasaban al estado opuesto. O sea, si estaban abiertas, pasaban a estar cerradas, y si estaban cerradas, pasaban a estar abiertas. ¿Sí? La idea, ¿cuál es ahora? Es tratar de armar un circuito. Vamos a armar un circuito básico similar a este que está acá. Acá dice contactor monofásico, porque el contactor monofásico tiene solamente un borne de potencia. ¿Está? En realidad acá les muestra dos, porque hay algunos contactores monofásicos que traen dos bornes de potencia, pero la mayoría trae un solo borne de potencia, que es para la fase. Eso implica que el neutro va directo a la carga. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? O sea, siempre en los contactores, normalmente el borne de potencia es para la fase. Eso tengámoslo en cuenta. O sea que si yo tengo un contactor monofásico que tiene un borne de potencia, quiere decir que ese borne de potencia es para la fase y el neutro es el que va derecho hacia la carga. ¿Está? Lo mismo ocurre cuando tengo un contactor trifásico. Vamos a suponer que tengo un motor que necesita neutro. La mayoría de los motores trifásicos no necesitan neutro, aclaro. ¿Está? Pero vamos a suponer que sea un motor especial o una carga especial que necesite las tres fases y el neutro. Si yo tengo un contactor trifásico, las tres, porque van a ver, por ejemplo, ahora si me pueden ver en la camarita, van a ver que este contactor que tengo acá es un contactor trifásico, ¿sí? Entonces van a ver que tiene tres bornes de potencia. Esos tres bornes de potencia corresponden a las tres fases. Siempre el neutro, cuando estemos hablando de un sistema de potencia, va directo a la carga. ¿Está? Siempre cuando estemos hablando de un control industrial, el neutro normalmente es cortado solamente por el interruptor principal y el disyuntor del tablero secundario. Después va directamente hacia la carga. O sea, los contactores utilizan el neutro solamente para la bobina. ¿Se entiende eso? O sea, los bornes de potencia los utilizamos siempre únicamente para las fases. ¿Ah? Exacto. Entonces, el circuito que vamos a hacer nosotros va a ser similar a este. ¿Sí? ¿Con qué salvedad?
con la salvedad de que acá no vamos a colocar una fuente de corriente continua, sino una fuente de corriente alterna, y acá vamos a conectar nuestro contactor trifásico, ¿sí? Y vamos a colocar una lámpara, ¿está? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a bajar un poquito mi monitor. Ahí, no sé si se llega a ver la mesa ahora. Sí, profe. ¿Ustedes me avisan? Bien. Dice, bueno, entonces, acá tenemos nuestro contactor, el que vamos a utilizar es un contactor trifásico, este de la marca BAW, la más baja potencia que tenemos, ¿sí? Este era, yo le había dicho que era un contactor de 32 amperes, está la características, después le voy a sacar igual una foto para que ustedes lo vean bien, claramente. Entonces van a ver que esto tiene ahí arriba un borne que dice A1 y A2, que son estos dos que están acá, A1 y A2. Este que tengo acá arriba es la bobina, ¿sí? Después van a ver acá abajo que también dice A2, ¿sí? O sea que tengo A1, A2 y A2. Perdón, A1, A2 y también tengo A2 acá abajo. O sea que A2 tengo dos ingresos independientes. Cualquiera de los dos lo puedo usar, ¿sí? Normalmente el A2 lo utilizamos para el neutro, por eso tiene en dos lugares diferentes, porque depende de dónde está el neutro, yo me engancho por ahí. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que era independiente de dónde yo conectaba fase y neutro? Pero que normalmente el A2 se utiliza como neutro por una cuestión de práctica nada más, ¿sí? Es una convención no escrita, sería. Después tenemos los bornes de potencia, que son estos tres que están acá, los tres primeros. ¿Y cómo recordábamos cuáles eran los bornes de potencia? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que acá tengo cuatro llaves. Entre este y este tengo una llave, este y este otra llave y otra llave. ¿Cómo sabíamos, a ver si recuerdan ustedes, cuáles eran los de potencia y cuáles eran los de baja potencia? Los de baja denominación numérica, ¿Se acuerdan? era de potencia. Claro. Exacto. Los de baja numeración eran la potencia. Entonces, ¿este se llega a ver qué dice o no? No, ¿Se llega a ver qué dice 1L1? No, profe. No se ve No, nada. Bueno, no, más o menos. No se ve. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es voy a escribir en el pizarrón a ver si se ve algo. ¿Está? ¿Se llega a ver lo que escribo o no? hay un brillo. Sí, hay un brillo en la pantalla. Esperen, a ver, esperen un ratito. Ahí no sé si se llega a ver mejor. No, menos se ve. No, sí es el brillo de la lámpara. ¿Y ahí, Así profe? que sí. Vamos a... ¿Ese lado se ve? No. ¿Si escribo acá? ¿Tampoco? No, está medio pixelada la imagen, profe, por eso. Ah, por eso es. Bueno, entonces, dice, lo voy a escribir en una hoja y se lo voy a pasar. Bueno, entonces, arriba dice de esta manera. Sí. Está, dice 1L1, 3L2, 5L3 y 13NO. ¿Está? Esa es la nomenclatura superior. ¿Está? Y abajo dice 2T1, 4T2, 6T3 y 14NO.
entonces figura de esta manera. ¿Está? Entonces, fíjense, 1L1 y 2T1 sería una llave Ujú. de potencia, porque tienen numeración baja. O sea que todas las que dicen de la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esas son bornes de potencia. ¿Sí? 13 y 14 NO es una llave auxiliar, es un contacto auxiliar. Y como dice NO, es normalmente abierto. Open. Exacto. Entonces, la primera llave está entre 1L1 y 2T1. La segunda llave está entre 3L2 y 4T2. Y la tercera llave está entre 5L3, 6T3. ¿Sí? O sea que entre esos bornes yo tengo 3 llaves diferentes, siempre de potencia, en este caso de 32 amperes de corriente máxima. ¿Está? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, si son llaves, ¿qué implica eso, que sean llaves? ¿Qué quiere decir? Que si yo activo la bobina, o sea, excito la bobina con fase y neutro entre A1 y A2, la llave entre 1 y 2 se va a cerrar. La llave entre 3 y 4 se va a cerrar y la llave entre 5 y 6 se va a cerrar. ¿Está? Sí. O sea que si yo coloco acá abajo una carga, ¿qué tengo que colocar acá arriba para que esa carga se encienda? Vamos a suponer que entre 2 y 4 yo coloco una lámpara. ¿Sí? ¿Qué tengo que colocar en 1 y en 3 para que esa lámpara en algún momento se encienda? La fase. Exacto, fase y neutro. Ajá. ¿Se entiende? De nada sirve que yo coloque acá la carga si yo acá no alimento nada, porque esto es una llave, tómenlo como que son 3 llaves independientes. Mm, ¿Se entiende? O sea que lo que tiene que quedar en claro acá es que, así como excito la bobina, también tengo que excitar los bornes de potencia, porque si no de nada sirve que yo no coloque tensión acá, porque no va a pasar tensión hacia la carga. ¿Y tiene que colocar carga en las tres bornes, profe? Y bueno, ahí ya va a depender de la carga. Si yo tengo, por ejemplo, un motor trifásico, en un motor trifásico utilizo las 3 fases para la carga. Entonces puedo colocar acá abajo los 3 bornes del motor y acá arriba fase 1, fase 2, fase 3. No, no, profe. ¿Lo puedo utilizar como monofásico a esta llave también, a este control? ¿Sí? Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, ahora lo vamos a utilizar como un contactor monofásico. Porque voy a utilizar una carga monofásica, ¿se entiende? Ujú. A ver, el contactor trifásico se denomina así porque tiene nada más que 3 bornes de potencia. Después, cómo yo utilice esos 3 bornes de potencia, no Ah, importa, lo puedo utilizar para trifásico o lo puedo utilizar para monofásico. No hace falta que utilice los 3. Profe, y siguiendo el ejemplo que dijo, si conecta una lámpara, por ejemplo, entre los bornes 2 y 4, tendría que conectar fase y neutro en 1 y 3, por ejemplo, para que cuando se active el contactor, encienda la lámpara. Exacto, ese es el sistema. ¿Se entendió? sí, profe. ¿Todos entendieron? Así pasamos a la práctica. Si hay alguno que no entendió, me avisa y lo tratamos de desarrollar en el pizarrón. Bien. Entonces, por eso yo le decía, sin tensión, sin nada, la idea es eso, que quede claro eso, que estos son llaves. Estos son llaves, entonces si yo coloco cargas acá, sí o sí tengo que estar alimentando para que lo que alimento acá llegue hacia la carga. ¿Está? Ujú. A ver, aclaración ahí, aclaración. Yo voy a excitar ahora a 1 y a 2, con una fase y un neutro. ¿Está? Recordemos que esa excitación es de baja potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea del contactor, ¿cuál era? Excitar con baja potencia la bobina para alimentar una carga de alta potencia en las salidas de potencia del contactor. ¿Está?
¿Qué implica eso? Que si yo voy a alimentar A1 y A2 con los 220 voltios, en teoría no debería ser la misma fase y neutro que utilizo para la carga de potencia. ¿Por qué? Porque se supone que la carga que yo coloque acá consume mucho más que mi bobina. Porque si no, de balde voy a tener el contactor. ¿Se entiende? Por eso normalmente ustedes van a tener siempre en un circuito o en un tablero de potencia con contactores una parte de potencia y una parte de corrientes débiles, que se llama, que son de baja potencia. Entonces, normalmente van a ver que la bobina del contactor se alimenta con 1,5 voltios, 1,5 milímetros cuadrados, perdón, un cable de 1,5 milímetros cuadrados, o 1 milímetro incluso también se puede utilizar. Y los cables que van hacia los bornes de potencia pueden ser de 6 o de 10 milímetros cuadrados, porque necesita una carga superior. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahora seguramente van a ver que todas las secciones, los calibres de los cables van a ser iguales porque yo voy a estar conectando una lámpara, ¿sí? Pero después cuando conectemos un motor de potencia en la clase, ya en la popular, yo voy a llevar un motor trifásico, entonces en realidad hay un motor trifásico, entonces ahí ya los bornes de potencia van a ser con otros cables porque el motor necesita otra sección para poder alimentarlo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a conectar A1 y A2 por medio de los cables, voy a colocar una llave para activar y desactivar la bobina y voy a colocar de forma directa acá una lámpara, fase y neutro, para alimentar esa carga. ¿Está? Perfecto. Bien, arranquemos. Bueno, en A2 vamos a conectar mi neutro. Para esto, para contactores, hay terminales también, muchachos, ¿eh? Normalmente se utilizan los terminales o tipo TIF, que terminan en punta, o los otros que son tipo pala, que son así tipo de esta forma, entonces entran así. ¿Está? Se suele utilizar mucho terminales acá, porque como los cables por ahí son de un calibre más grande, para que entren bien en la bornera. ¿Sí? Entonces, en A1 vamos a colocar un pequeño cable de fase. Profe, ¿siempre es así? ¿A2 neutro, 1 fase? A ver, como les decía hoy, normalmente A2 era neutro. ¿Sí? En ningún lado te indica eso. O sea, normalmente vos lo podés hacer como vos quieras. Pero la mayoría lo hace así. O sea, la mayoría de los instaladores instalamos en el neutro, ya por una convención que no está escrita, le decía hoy, en el neutro se coloca el A2. ¿Está? Si vos lo colocás al revés, va a funcionar igual. ¿Sí? Porque es una bobina, no tiene polaridad. ¿Está? Pero normalmente el A2 se utiliza como neutro y el A1 se utiliza como fase. Bueno, yo lo voy a colocar a una llavecita. Está al A1, entonces voy a activar y desactivar mi bobina con la llave. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿ya van siguiendo cómo vamos a conectar esto? Este iría directamente al neutro, con la llave a la fase, y activo y desactivo mi bobina con la llavecita. ¿Sí? ¿Por qué coloco la llave? Porque la idea es que ustedes vean que con una llave de baja potencia puedo activar una potencia alta a la salida. ¿Está? ¿Estamos?
Claro, esa llave no aguanta más de 10 amperes. Exacto, esa llave no aguanta más de 10 amperes. Cuando mis bornes de salida pueden llegar a aguantar 32 amperes. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ese es el concepto que quiero que quede claro, porque eso en realidad es el porqué de esto, ¿está? El porqué de la utilización de contactores. Bueno, yo acá tengo un cable que voy a enchufar al 220 que tiene fase neutro. ¿Sí? Está con los colores normales, sería marrón y celeste. Ujú. ¿Sí? Entonces, este marrón lo vamos a colocar a mi llavecita. Y de acá vamos a hacer un empalme al celeste que también tengo de mi salida acá. ¿Está? ¿Sí? Y ya casi estamos para activar y desactivar lo que es el contactor. ¿Está? Bueno, la primera prueba lo vamos a hacer así. Vamos a ver cómo se pega el contactor. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Está? Sin carga, sin nada, para que ustedes vean que el contactor funciona así, tal cual como está, sin carga. Entonces yo esto le voy a conectar a mi carga que tengo acá. Bueno. Y ahí está mi contactor. ¿Verdad? Entonces, ¿se llega a ver o no? ¿Se escucha el ruido? Se escucha, profe. Ahí está. Ahí se ve. Sí, perfecto. Fíjense el contactor. Miren, ahora el contactor está abierto, está sin carga, sin tensión la bobina. Yo presiono la llave y tiene tensión la bobina. Fíjense lo que pasa con el contactor. Vieron que, ¿se acuerdan que yo le había dicho que esta era la parte de la llave que se magnetizaba y iba hacia adentro, pegaba los contactos? Se ve que entró, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, si yo mido continuidad ahora, esto sí, tal cual como está, voy a medir continuidad entre las llaves. Claro. ¿Está? Estamos, entonces voy a sacar mi multímetro, mi pinza, y vamos a realizar la medición. Esto es muy lindo verlo en la práctica, lamentablemente, bueno, nos toca esta virtualidad, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo como podamos, ¿sí? Lo dejo cerca de la compu a la pinza, cosa que ustedes escuchen el pitido. No se escucha. ¿Se escucha o no? Se Sí. escucha bien. Entonces, si yo mido continuidad ahora, esa es la llave 1L1 2T2. La primera llavecita. Tiene continuidad. Sí. Si yo apago el contactor, esa continuidad se va, porque la llave se abrió. Yo vuelvo a cerrar el contactor, esa continuidad vuelve a estar porque la llave se cerró. ¿Está? Lo mismo va a ocurrir para todas las llaves que yo tengo acá a continuación. Incluso para la 1314, que es de baja potencia, porque también una normalmente abierta. O sea que ahora esa llave, la 1314, también se cerró. Profe, 1314 decimos baja potencia, pero de 220 sería. Y ahí es independiente, es una llave. Es No una te- llave. Vos tranquilamente acá podés conectar una batería si querés. Una carga a batería. ¿Se entiende? Mm, A ver, lo que quiero es que ustedes independicen, porque es difícil independizar acá porque por ahí estamos trabajando con alterna continua, una llave. Cuando ustedes están trabajando con una llave, por ejemplo, vos imaginate esta llavecita que tenés acá. sí. ¿Sí? Solamente la llave. La llave te limita a que vos utilices alterna o continua. Y sí, porque te da pase o no te da pase. Claro, pero a ver, la pregunta la hice mal por ahí. La pregunta es, ¿podés utilizar esa misma llave en circuitos de continua?
o solamente para circuitos de alterno. ¿Lo puedo utilizar? Es indistinto. Se puede, a ver, el resto. Exacto, es indistinto, o sea, una llave es una llave, lo puedo utilizar en alterna como en continua. Sí. Yo si quiero esta llavecita la puedo conectar en el control remoto y cambio el canal con ese si quiero. O Qué sea, capo. presiono eso y puedo cambiar de canal. Muy maquivo ya es. Va a quedar grande nomás la llave, pero bueno, ¿se entiende el concepto? O sea, la llavecita la puedo utilizar tanto Sí. en continua como en alterna. Ah, ¿Está? sí, profe. Ahora, lo mismo lleven al contacto del contactor. Es una llave. El contacto este de potencia es una llave. O sea que acá tranquilamente, si yo colecto positivo y negativo, acá puedo colocar una carga de continuo. Mm, ¿Se entiende? sí, profe. Es más, en circuitos de fotovoltaicos se habilita o deshabilita la carga de batería justamente con contactores, tranquilamente. ¿Está? Nada más que en lugar... ¿Térmica sería o el contactor actúa como térmica? No, bien, a ver, bien, buena pregunta, Candaida. Esto no es una protección, no es nada. Esto es un circuito de potencia nada más. O sea que sí o sí, los cables antes de llegar acá pasan por todo el sistema de control. O sea, pasa por disyuntor y pasa por térmica. ¿Está? O sea, esto es independiente Sí. del tablero secundario. Esto sí, ya tienen que venir acá con sus protecciones correspondientes. O sea, antes de ingresar al contactor ya tiene que pasar por el disyuntor y por la térmica. ¿Está? ¿Se respondía, Ronda? Entiendo. Bueno, conecto de vuelta. Por ahí para Páez, que se le conectó Sí. recién, lo único No, que hice me- fue cambiar a 2 abajo. Ah, sí. ¿Está? Para que vean que funciona también estando arriba abajo. ¿Está? Perfecto. Entonces, el A2 ustedes lo pueden tomar ya sea por abajo o lo pueden tomar por arriba, independiente de dónde lo están utilizando. ¿Está? Bueno, creo que ya estamos en condiciones de poner la carga. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿se entendió hasta acá? ¿No se entendió? Sí, sí. Sí, Sí. Sí, profe. profe, le hago una consulta nomás. Sí, dígame. ¿Usted podría recordar cómo se pone la pinza amperométrica para demostrar continuidad? Bueno, sí. Yo tengo esta. Gracias. ¿Sí? Sí. A ver. Ustedes me dicen si se ve claro ahí. No, profe. Sí. A ¿No? ver. No se ve los valores. Estamos con astigmatismo, profe. Ahí va queriendo. Ahí sí dice off. ¿Ahí va queriendo? ¿Ahí? Ahí dice off. ¿Ahí se ve o no? Sí, Ese. Sí, off. ¿Sí? Bueno, van a ver que hay uno que dice, está el símbolo de ohm, que es de resistencia, sí. tiene un símbolo de una flechita, que es un diodo, y después tiene un símbolo tipo de un eco, que es de una especie de sonido. Sí. Ah, En azul. Bueno, ese eco o sonido es el azul, que está en azul, exacto. Ese eco o sonido es el del continuidad, que tienen que buscar ustedes. ¿Se pone ahí entonces la flechita? Exacto. En este caso se pone ahí la flechita. Perdón, ahí. ¿Está? Sí. Como este multímetro, esta pinza en especial, en esa posición puedo elegir resistencia, puedo elegir diodo o puedo elegir continuidad. Entonces, en este tipo de pinza, tengo que apretar el select hasta que aparezca lo que yo quiero medir. Ah, ¿Se entiende? Como son 3 medidas las que puedo tomar en la misma escala, fíjense que si yo presiono select, aparece ohm primero, no sé si se llega a ver en la pantalla el ohm, No. acá de este lado dice mega ohm, M. presiono de vuelta y aparece el símbolo del diodo ahí arriba, Abajo. y Arriba. presiono de vuelta y aparece recién ahí el símbolo del zumbador. Más arriba. No sé si se llega a ver ahí. A ver. Ahí. Ahí sí, la campanita.
La campanita. Bueno, ese es el símbolo del pulsador. Ok. Fíjense, presiono una vez, aparece el mega ohm. Sí, Presiono de vuelta, aparece el símbolo del diodo. Y presiono de vuelta y aparece recién ahí el símbolo del zumbador. sí. Y ahí puedo medir continuidad. ¿Está? En otro tipo de pinza amperométrica, lo único que tienen que hacer es buscar el zumbador, porque tiene en esa sola escala el zumbador. Es más sencillo, entonces ponen ahí y ya zumba. ¿Está? Sí, profe. En los amarillitos o naranjas, esos que vienen, o los Zika, tiene separado, o sea, está el del zumbador, está en una sola escala, así que no hace falta que estén apretando una tecla de SL. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió? Profe. ¿Cop? ¿Así, profe? Bien. ¿Así se ve? Bien, bien, exacto ahí. A ver, exacto, y en tu caso, sí, ¿ya lo pusiste bien? Sí. Bien. Ahí tendrías que unir las puntas y debería sonar tu zumbador. Ok. Gracias. No, por no. Sí, Mendoza. No, que yo también tengo como el de COP que es así por selector, con el mío es un tester y tiene, bueno, separado la parte del pitido Sí, sí. con lo de ohms. Ahí va a ser más sencillo porque vieron que tienen una sola medición ahí, así que es solamente colocar en el zumbador. ¿Sí? Claro. Bueno, voy a pelar dos cables, perdón, para lo que es el fase y neutro de mi borne de potencia. ¿Está? Vamos a pelar dos cablecitos, fase y neutro. Rojo y... Pongo rojo para diferenciarlo del que estaba utilizando para la bobina. Nada más que para eso. ¿Está? Puede ser tranquilamente cualquier otro color que tengo para la fase. ¿Sí? Yo lo hago solamente para diferenciarlo. Entonces, acá lo único que vamos a hacer ahora es colocarlo. Por acá dejé mi destornillador. En los bornes de potencia. Bueno, acá la entrada es independiente, muchachos. ¿Se acuerdan? Igual que la térmica, que no importa si entran por arriba o entran por abajo. En la térmica, Sí. acá pasa lo mismo. Si ustedes quieren empezar por arriba o por debajo, es lo mismo, es una llave. Así que no tiene sentido de circulación. ¿Está? Lo normal es que se ingrese por arriba y que salga por abajo la carga. Pero si ustedes no tienen forma de hacerlo, lo hacen al revés, no hay problema. Entonces ahí tengo mi fase y mi neutro. Y esto, como dijo hoy, fíjense que están los bornes de potencia 1 y 3. ¿Sí? Y acá en la salida 2 y 4 voy a colocar mi carga. ¿Está? Entonces, esto sería mi fase, el 2 y el 4 sería mi neutro. ¿Sí? Bien. ¿Lo podría acercar un poquito, profe? ¿Cómo? ¿Lo podría acercar un poquito? Sí, 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 sí. Entonces quedaría así. Eso. Fíjense que acá, bueno, acá se me desconectó recién cuando lo traje. Ah, no, cierto que lo conecté acá abajo. Tengo A1. Perdón que ya se me está mezclando. A1 con mi llave, que ese no lo desconecté. ¿Está? Sí. A2, que tengo acá abajo, mi neutro. ¿Sí? Entonces tengo mi A1 y mi A2. Y acá tengo mis bornes de potencia conectados con fase y neutro. Entonces la carga iría acá abajo. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces mi carga, que va a ser esta lámpara, ¿sí? Vamos a conectar fase y neutro. Bien, y ahí ya estaríamos casi en condiciones de probarlo.
Entonces van a ver, tengo conectada mi carga entre 2 y 4, y acá tengo conectado mi fase y mi neutro, que irían conectados directamente a la línea protegida, como preguntó Landaida hoy. Esto ya vendría de una térmica principal de mi tablero secundario, una térmica con los bornes de potencia, que soporta obviamente la carga para la potencia que yo coloque aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? Si yo activo esto con esta llavecita que soporta 10 amperes, acá yo puedo colocar hasta 32 amperes de consumo. O sea que estos cables que tengo acá son los que tienen que soportar esos 32 amperes de consumo. ¿Se entiende la idea del concepto? O sea, tiene que ser cable de 6, ¿no? Sí. Exacto. Más o menos, Ortiz, bien, para este consumo debería ser como mínimo un cable de 6. Profe, Si quiero- y quiero conectar un aire acondicionado, un cable Sí. acorde al aire acondicionado. Un cable acorde al aire acondicionado. Para los aire acondicionados trifásicos, el contactor está adentro, por ahí para el que desarma o arma aire acondicionado trifásico, tiene contactores trifásicos adentro que son los que prenden el compresor. ¿Sí? Pero eso ya viene adentro, ustedes ni lo ven, como electricistas ni lo ven a eso. Ustedes lo único que tienen que hacer es llevar las 3 fases al circuito y ya está. ¿Está? Por eso, es un ejemplo el que dio Landaida, pero normalmente a un aire acondicionado no hace falta conectarle un contactor, ¿sí? Salvo en algún circuito especial. ¿Está? Pero imagínense lo siguiente, porque después esto lo vamos a ir mezclando con otro tipo de sensores. El que tiene que soportar la potencia es el cable que va hacia los bornes de potencia, o sea que es este. Que ese viene de la térmica. Exacto, y este obviamente con su térmica correspondiente. Entonces, vamos a suponer que voy al máximo de mi contactor. ¿Qué debería colocar? Debería colocar una térmica de 32, salen estos cables hacia el contactor y acá una carga que me soporte hasta 32 amperes. Ujú. ¿Se entiende? Que tranquilamente es el alumbrado completo de 2 cuadras. Es el alumbrado público de 2 cuadras. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende por qué? ¿Por qué utilizamos el contactor? ¿Sí? Entonces, y esta llavecita que está acá puede ser tranquilamente una llavecita que esté por el poste, o en lugar de la llavecita, ¿qué utilizamos? La famosa fotocélula. Entonces, esta llavecita yo lo puedo reemplazar por una fotocélula, si es que acá tengo todo un sistema de iluminación completo para un alumbrado público. Profe, ¿Sí? ¿y cómo hago para ponerle que yo tengo 60 focos? ¿Cómo hago para conectar todos juntos a una sola carga? Y bueno, ahí ya es una cuestión más práctica. Vos sabés que esas cargas tienen que estar en paralelo. Sí. ¿Está? Entonces, normalmente ahí lo que haces, si tenés muchas cargas, yo te hablo de un alumbrado público. Sí, sí. ¿Sí? No van a ser 60, pero van a ser muchas. Entonces, ahí lo que haces es, colocas terminales tipo HAL Sí. en los cables. Entonces, imagínate que acá está ingresando a una barra, no tengo la barra acá, la puedo tener para la clase que viene si querés, pero podemos tener una barra acá de derivación. Imagínate que una barra son bulones que salen hacia afuera, roscados, son varillas roscadas hacia afuera, en los cuales yo puedo poner un bulón. Sí. ¿Sí? Entonces, imagínate colocar en cada cable un terminal tipo HAL. El terminal tipo HAL es el redondito. Sí, sí. Entonces, ese terminal lo vas encastrando en la barrita. Imagínate que esta es la barrita, va a quedar feo, pero bueno, no lo tómenlo como una práctica de electricidad. Esta es la barrita, no como el diputado nuestro. Esta es la barrita. ¿Sí? Y el terminal tipo HAL entraría, ¿sí? Y ahí lo abulono y el terminal queda sobre la barrita metálica. Sí. En esta barra misma yo traigo un cable con fase o traigo un cable con neutro. Entonces todos los que voy apilando acá van teniendo esa fase. Ajá. ¿Se entiende? En este Profe, caso, sí. lo que haría es, de acá, del terminal de potencia, saco un cable con ojal hacia la barra de derivación y desde ahí derivo a todas las cargas que tengo. Ah, Ah, Profe, ¿esto es similar a los que vienen para lo de jabalina?
Son similares, sí, son similares a esos dos. ¿Está? A ver, ahora lo busco y ya se los muestro en internet, por lo menos. Yo no lo tengo acá, lo tengo abajo, porque si no bajaba un ratito, ya si lo tenía a mano ya se los mostraba, ¿sí? Pero son varillas roscadas. Imagínense una varilla roscada en los cuales voy colocando terminales tipo HAL y le abulono y ahí genero la distribución, ¿sí? Pero se utilizan bastante para tableros. ¿Ah? Obviamente que tenés que sacar los bueno, cálculos de todo lo que consume el alumbrado, ¿no? Exacto. En ese caso sí, vos deberías poder. Para poder dimensionar lo que es el contactor, lo primero que tenés que hacer es sumar todas las cargas que tenés en paralelo. En este caso vos querés colocar 60 lámparas, entonces tendrías que sumar las 60 lámparas, sacar cuál es la potencia, cuál es la corriente de consumo, y en función de eso seleccionar tu contactor. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Después, cuando veamos la parte de iluminación, que ya vamos a arrancarlo dentro de 2 semanas, vamos a ver que en alumbrado público, al ser lámparas de sodio, esas lámparas de sodio tienen una corriente de arranque muy grande. Entonces, por eso es que debemos dimensionarlo bien, porque si no, cuando arranca la lámpara, se corta el cable directamente porque el consumo es muy elevado. Después, una vez Algo que la así como lámpara lo de los motores. Lo mismo pasa con los motores. Lo mismo pasa. Ajá. ¿Ah? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Esto ya debería andar o qué falta conectar? El 220. Exacto, falta conectar el 220 a los bornes de potencia todavía. ¿Sí? Sí. Si yo lo conecto así, el contactor va a pegar, pero no va a encender nada porque no voy a tener 220 acá. No hay carga. Porque no voy a tener tensión en la carga, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, como dice el compañero, falta eso, así que yo lo voy a hacer una derivación acá a mi fase y neutro que están ingresando. No sé si se llega a ver acá. Acá este era mi neutro, entonces le voy a hacer un empalmecito acá. Yo estoy utilizando acá el mismo cable que alimenta la bobina con el borde de potencia. ¿Está? Eso debería estar independizado. Debería haber una térmica para la parte de potencia. Quiero que eso quede claro nada más. ¿Sí? Yo acá, por una cuestión práctica, estoy haciendo un empalme sobre la misma línea que me alimenta a mi bobina, pero debería estar independizado. Y acá vamos a derivar mi fase que tengo del borde de potencia a mi neutro que tengo. Bueno, ahora sí enchufamos. Bueno. Ahí tengo mi contactor, tengo mis bornes de potencia conectados a lo que es mi fase y mi neutro, tengo mi carga conectada acá abajo y tengo mi llave que me activa y me desactiva a 1. Entonces, presiono la llave, se activa el contactor y como los bornes de potencia tienen fase y neutro, activan mi carga. Si yo desactivo mi contactor, se desactivan los bornes de potencia y se desactivan la carga. ¿Se entendió? ¿Entiende, profe? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, si yo ahora, en lugar, imagínense, yo quiero hacer un automático de tanque ahora. ¿Sí? Sí. Y como carga, en lugar de tener esa lámpara, tengo un motor de 5 HP. ¿Está? No voy a poder conectar el automático de forma directa al automático. Entonces, ¿qué elemento de lo que tenemos reemplazamos por el automático? Mientras tanto, mientras que ustedes piensan, yo voy trayendo el automático. El flotante.
Tengo mis dos cablecitos del automático. Para que vean que no le estoy mintiendo, acá está el automático. El flotante del mi negativo, flotante ¿puede ahí. ser, profe? Con A2. O sea, Recuerden que cambia la quieran. llavecita. Cambia la llavecita El A2. Exacto. del. Tengo que cambiar la llavecita, tengo que cambiar la llave que me activa mi bobina, la tengo que cambiar por el flotante. Claro. Exacto. ¿Puede ser el A2, profe, solamente? No, el A2 queda tal cual como está porque el A2 es el neutro. Claro, pero Entonces no tengo que colocar en la llave que va a la 1. siempre en el Porque recuerden positivo, que el profe. flotante era una llave. Claro. Exacto, siempre el positivo. Siempre mis llaves la vamos a colocar en el positivo de la bobina. Bien, profe. Recuerden que el flotante era una llave, ¿eh? Sí, ¿Se sí, acuerdan sí. de eso? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a desenchufar nomás. Entonces, lo único que vamos a hacer es, la llavecita que yo tengo acá, la vamos a desactivar. ¿Sí? Yo por una cuestión de seguridad voy a desconectar directo la 1 y voy a colocar el cable directo, para no estar empalmando otra vez. ¿Sí? Entonces, desconecto la 1, que es mi llave, ahí, y conecto ahí el flotante. Ujú. Y bueno, y el otro borne que tengo acá de mi llavecita, lo desconectamos y conectamos al otro borne del flotante, a la otra llavecita del flotante. Que lo tengo aquí. A ese sí le voy a tener que hacer un empalmecito, a ver si la vamos a poner cinta, porque esa era la fase directa que yo vengo desde mi toma. Profe, pregunto. ¿Y si le hacemos, Sí, se haría pregunte. al negativo, se le puede hacer como flotante, se le puede colocar ahí como para que cierre fase? No, el consejo que yo siempre les doy ¿Eh? es que a la bobina en A2 siempre manden neutro y acostúmbrense a eso y que vaya siempre el neutro directo. Y todo lo que sea sensores lo manden por A1. ¿Para qué? No le digo que no va a funcionar, pero cuando empezamos a mezclar las cosas, suele ocurrir que se confunden, entonces por ahí mandan en un sensor de este estilo, por ejemplo, Sí, mandan en un borde el sensor fase y en el otro borde el sensor neutro, claro. porque se olvidan que esto es una llave. ¿Sabe por qué? Entonces, cuando hacen fase y neutro y hacen un corto. Le explico, profe. Hoy estábamos armando un tanque acá en mi zona y estábamos colocando el flotante. Le digo, pasar el positivo al flotante, le digo, sí. Porque es el que va a la llave va a cerrar o va a activar o va a cerrar. No, no, vamos a hacer con el... No, sí, eso sí, eso sí. Entonces yo le dije, me dijo el muchacho, no, vamos a hacerle con el negativo. Pero ¿por qué? Digo, no, tiene miedo digamos, a la carga del flotante, nomás que lleva fase. ¿Ven? Por eso le preguntaba si es lo mismo. Por eso preguntaba. Sí, Claro. sí. Es lo mismo. A ver, es lo mismo. Igual, es lo mismo que vieron que por normativa se tiene que colocar como retorno a la fase. Sí. O sea, ustedes en una de cualquiera tienen que cortar siempre la fase. Y el neutro va directo a la carga. ¿Está? Acá deberíamos aplicar la misma normativa. Después, a la hora de la verdad, si yo mando la fase directa y la que corto es el neutro, el circuito funciona igual. Ajá. Con otro nivel de seguridad, pero funciona igual. ¿Está? Si nos abocamos directamente a lo que es la normativa, Sí. deberíamos cortar siempre la fase. ¿Está? Ujú. Sí, Pero funciona. claro, no, pues, porque ellos tenían miedo, Bien. pero bueno, está. Sí, no, sí. Sí, te entiendo. Bueno. Vamos a ver. Hasta
hasta ahora no pasó nada. ¿Sí? Conecté ahí. Porque este era el flotante que iba a dónde. A ver si lo sacan. Está en esta posición. Arriba. Tiene que estar arriba. El marrón era. Ahí está. Cuando subía, era el marrón y el negro. Ujú. ¿Está? O sea, cuando se llena, prende la bomba. Este es el que va abajo. Cuando está vacío el tanque, no manda agua. ¿Sí? Claro. Cuando está lleno el tanque, manda agua hacia arriba. ¿Está? Y funciona igual que el flotante como lo habíamos visto ya la vez pasada. O sea que, si yo a este circuito le agrego el otro flotante en serie, este mismo flotante, ¿se acuerdan cómo habíamos colocado la vez pasada? Los dos flotantes en serie, uno iba a la fase y el otro iba directamente al toma, nada más que en lugar de ir directamente al toma, va a ir al A1. Sí. Y ahí ya armo mi sistema completo de flotante para un tanque del valor de potencia que ustedes quieran. Lo único que va a cambiar ahí es el contactor, que va a ser de mayor o menor potencia. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, acepto preguntas, críticas, consultas. Profe, y una consulta en tanto instalación del contactor, ¿se lo puede hacer en un RealDIN, en un tablero nomás? Bien. El contactor son todos los contactores para RealDIN. Todos. ¿Está? Así que la forma de conectarlo siempre es por RealDIN. Siempre, no hay otra. O sea, no puede estar suelto en ningún lado. La otra aclaración que se puede llegar a hacer es que no es no tiene que ser un gabinete para térmicas. No es un gabinete para térmicas el lugar para un contactor. ¿Está? Ustedes vieron que el gabinete para térmicas tiene su espacio, la ventanita donde sale la llavecita para poder bajar y subir. ¿Está? Bueno, esto no entra ahí. O sea, esta parte frontal no ingresa en esa ventanita. ¿Está? O sea que ahí ya se tiene que utilizar sí o sí una caja estanca con RealDIN. Ustedes van colocando y la caja estanca lo que tiene es que la parte frontal de la caja estanca es variable, o sea, es de distribución variable. Ustedes pueden modificar qué se ve y qué no. Tiene lugares para tapar, entonces ustedes pueden ir tapando qué se puede ver y qué no. ¿Se entiende la diferencia? Ya es otro tipo de tablero, pero siempre sobre RealDIN. ¿Ah? Bueno, después, como les decía, va a cambiar la potencia que pueden trabajar en función de lo que quieren conectar. Va a cambiar el contactor y nada más. Ahí les voy a sacar los cables, cosa de mostrarle la parte de atrás de esto, para que vean que tiene el RealDIN atrás. Ahí está. Entonces van a ver, esto igual que la térmica, se baja. Esto igual que la térmica, cuando está del lado de frente. Imagínense que este es el tablero, del lado del frente lo que tienen que hacer es meter el destornillador ahí, bajarlo, hacer palanca y ahí sacarlo hacia arriba y bueno, sale. ¿Sí? Igual que una térmica, lo bajan a esto, hacen palanca hacia arriba y se desprende del RealDIN. Y se mete, cuando se mete, esto después igual lo vamos a ver en la práctica, cuando se mete esto se cuelga por arriba del riel y se lo mete por presión, porque esto tiene un resorte acá. No sé si se llega a ver ahí el resorte. Sí. Entonces esto, se lo cuelga del riel y se lo empuja y se tranca solo. ¿Está? La mayoría de las térmicas trae el mismo sistema, pero la Sika, las que son las más normales, se tranca, tiene una tranquita, o sea que no tiene el resorte, sino que tienen que bajarlo, queda abajo, y una vez que lo cuelgan, lo meten, con el destornillador lo suben. ¿Se entiende la diferencia?
sea, no tiene el resortecito, queda baja la llavecita. Eso tienen que tener cuidado porque si no, después queda flojo en el riel. Si no lo suben a la tranquita, queda flojo en el riel. Eso pasa para las térmicas Zika también. La Zika tiene ese modelito también para las térmicas. ¿Está? Sí, Las Schneider y las otras tienen resorte abajo. Así que bueno, esa sería la diferencia de instalación entre una y otra. ¿Está? ¿Se entendió? sí, profe. Bueno, la idea como práctico de este tema, para cerrar un poco la parte de contactores, es que ustedes me armen, igual yo les voy a pasar en el grupo, que me armen un esquema circuital para un automático de tanque, de bomba, perdón, un automático de carga de agua, una fotocélula utilizando contactores. O sea, ¿cómo implementarían el sistema de automático de tanque y un sistema de fotocélula con el contactor? ¿Está? ¿Se acuerdan la fotocélula, verdad? ¿Se acuerdan cómo funcionaba? ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía 3 cables? Acá tengo una. ¿Se acuerdan que tenía 3 cables? Uno era fase, otro era neutro y el otro era control. En este caso el control es el rojo. O sea, el rojo es mi retorno. Fase y neutro. Entonces sería fase neutro, alimento mi fotocélula, y esta ¿a dónde iría? A A1. Sí, a A1, a la bobina A1, directo. Y de esa forma, ¿qué estaría haciendo? Estaría excitando mi contactor con la fotocélula. Perfecto. Y la forma de conexión de la carga sería tal cual como lo hicimos recién. ¿Se entiende? Sí, profe. Ah, claro. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Se entendió? Bueno. Bien, Profe, aclaro una cosa para... Entonces, Sí, decime la idea. el de control iría al contactor. Exacto, a la 1. A la 1. Los otros dos es fase y neutro de la fotocélula, Claro. con lo que se alimentaba la fotocélula. ¿Está? Sí. Bien. Para aclarar, por ahí, sistema de alumbrado público, por ahí si es que en algún momento abren alguna caja, normalmente se utilizan contactores trifásicos. No porque las lámparas sean trifásicas, las lámparas son todas monofásicas. Ustedes van a ver que en el tendido de alumbrado público hay un cable de retorno. Vieron que en el preensamblado hay 5 cables. 3 para la fase, 1 para el neutro y 1 de alumbrado público. Entonces, en el preensamblado cada lámpara se conecta al de alumbrado público y al neutro. Claro. ¿Está? Entonces, todas las lámparas son en realidad monofásicas. ¿Por qué el contactor es trifásico? Porque se distribuye la carga. Entonces, tiro 5 lámparas en un borne de potencia, 5 lámparas en otro borne de potencia y otras 5 lámparas en otro borne de potencia, y el neutro es común para todas. Entonces, en los bornes de potencia tiro 3 fases diferentes y voy tirando por fase un sistema de 5 lámparas. Distribuyo de esa manera, para que sea parejo la distribución en la red en las 3 fases y no esté sobrealimentando una fase con todo el alumbrado. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿y eso se puede hacer igual, alimentar, ponerle 5 lámparas sin un contactor? Sí. ¿Cuál O sea, sería la como diferencia? Exacto. Ahí, normal. el problema ahí, ¿cuál sería? Que yo no lo voy a poder hacer con una única fotocélula. Claro. Debería colocar en cada lámpara una fotocélula diferente. ¿Sí? Sí. Ojo, a ver, por ahí el costo
de colocar, sí, obviamente que el costo va a ser mucho más elevado, ¿sí? De colocar 5 fotocélulas a colocar un solo contactor. Pero también imagínense el costo de mantenimiento. Imagínense que se le queman, las 5 fotocélulas tienen que subir 5 veces para cambiar 5 fotocélulas. En cambio acá se quema la fotocélula, voy, subo una vez y la cambio. Y ya genero todo el alumbrado con la misma fotocélula. Económicamente Entonces, te conviene más esto. Aparte de ser, exacto, aparte de ser económicamente viable por el tema de los elementos, también es viable por el tema del mantenimiento. Al tener menos elementos, puedo localizar más fácil el problema y al cambiar ese elemento único ya soluciono todo el drama. ¿Está? Ujú. Sí. Bueno, ¿quedó claro entonces? Está pues. Esa era la idea de la clase de hoy del contactor. Por eso no les pasé el video porque bueno, me pareció que con el video lo iban a entender un poco menos. ¿Está? Bueno, ahora sí, vamos ya a la clase de motores. Si no tienen ninguna pregunta sobre lo que es contactor. Estamos bien. Bien, bien. Bueno. Yo les dije recién, ¿qué pasa si tenemos un motor de 5 HP y lo queremos conectar a la fotocell, al automático de tanque? ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos poner directo al contactor. ¿Sí? Bueno, ese es un tipo de arranque que tenemos para un motor. Nosotros para los motores tenemos diferentes tipos de arranque. ¿Está? Un arranque es un arranque directo, en el cual yo conecto las 3 fases directo al motor y el motor arranca. Eso es un arranque directo. Entonces yo lo único que hago ahí es colocar un elemento de maniobra, que puede ser una térmica o una llave trifásica, de inversión de giro, la que ustedes quieran, pero el arranque es directo, le doy las 3 fases y el motor arrancó. ¿Está? Ese es un arranque directo. El arranque directo normalmente se da con motores de hasta 5 HP. 3,5, 4 HP normalmente, hasta ahí se trabaja con, hasta 5 me indica la teoría, pero normalmente hasta 3,5, 4 se hace arranques directos. ¿Está? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de un arranque directo? La ventaja obviamente es la cantidad de elementos. Yo lo único que necesito es una llave. Normalmente se conecta una térmica. Yo levanto la térmica, encendió el motor. ¿Está? La desventaja está en la corriente de arranque del motor. La corriente de arranque de un motor puede estar entre 1,5 a 5 veces la corriente nominal. ¿Qué quiere decir eso? Si mi motor es de 2200 watts, vamos a tener un motor 3 HP. ¿Sí? 2200 watts aproximadamente, 3 HP. ¿Por qué digo 2200 watts? Porque si hago dividido 220 me da una corriente de 10 amperes. Por eso es un valor que a mí se me hace fácil para poder explicarlo. Entonces, digo 2200 watts, dividido por 10, por 220, perdón, voltios, me da 10 amperes de consumo. Esos 10 amperes de consumo es cuando el motor está girando en modo normal. ¿Está? Pero en el arranque, ese motor tranquilamente puede estar consumiendo 35 amperes, 3,5 veces la corriente nominal. ¿Está? O sea, en el arranque, que es un lapso de tiempo muy corto, en segundos, ese motor me consumió 35 amperes. Después de ese periodo de tiempo, que el motor ya arrancó, empezó a consumir 10 amperes, que es la corriente nominal del motor. Entonces, ustedes vieron que en realidad son valores altos, pero no es tan alto como para alarmarme, porque de última ahí coloco un cable de 6 milímetros cuadrados y ya resuelvo el problema. Coloco cable de 6 milímetros cuadrados, coloco una térmica de 40 amperes y ya soluciono el problema del arranque del motor de forma directa. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, el problema está cuando ya supero esa carga, esa potencia. Entonces, si yo tengo, vamos al doble, 4400 watts, motor de 6 HP. Entonces, si yo ya tengo esa potencia, ya tengo 20 amperes de consumo. ¿Sí? Entonces, en el arranque puedo tener tranquilamente
directamente 70 amperes de corriente. ¿Está? Entonces, no voy a colocar un cable de 25 milímetros cuadrados de sección para 2 segundos, que dura el arranque. Claro. Cuando tranquilamente lo puedo hacer funcionar con un cable de 4 milímetros cuadrados de sección, que me soporta 24 amperes. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces ahí ya hay otras tácticas, vamos a decirle tácticas, pero son otros mecanismos de arranque que lo que hacen es bajarme la corriente de arranque de ese motor trifásico. ¿Está? Uno de esos tipos de arranque es el arranque estrella triángulo, que es el que más se utiliza acá por los costos. ¿Está? Lo que hago con el arranque estrella triángulo es bajar la corriente de arranque en 3 veces. Entonces, en lugar de tener 70 amperes, voy a tener 23 amperes. Una vez que el motor empezó a girar, lo paso a la corriente que corresponde y ya solucioné el problema. ¿Está? En el arranque estrella triángulo, lo que hacemos es bajar la tensión de alimentación del motor. ¿Está? ¿Por qué? Recordemos una cosa, en un motor trifásico yo necesito que las 3 fases vayan hacia el motor. ¿Sí? Porque el motor trifásico, en lugar de tener una bobina, tiene 3 bobinas. ¿Está? El motor trifásico tiene 3 bobinas. A cada bobina yo le alimento con 2 fases. O sea que a esta le mando fase 1 y fase 2, o sea que le estoy mandando 380 voltios a esta. A esta le estoy mandando 380 y a esta le estoy mandando 380, porque le estoy alimentando con 2 fases a cada bobina. Esa configuración se llama triángulo. Yo estoy hablando ahora al aire, pero ahora le voy a mostrar la documentación. La idea es que ustedes me entiendan, después pasamos a la documentación, para que ustedes entiendan el documento que les voy a dar, ¿sí? Entonces, esa configuración es triángulo. En la configuración triángulo yo alimento a cada bobina del motor con 2 fases. Entonces le estoy dando 380 voltios. ¿Está? En la configuración estrella, lo que hago es, a esas bobinas, en lugar de alimentarlo con 2 fases, le alimento con una fase y un neutro. Entonces, ¿con qué tensión alimento la bobina? 220. Con 220. Bajo la tensión. Entonces, al bajar la tensión, lo que hago es bajar la corriente de la bobina. Entonces, ese es el concepto básico del arranque estrella triángulo. Hago arrancar el motor en estrella porque bajo la tensión de la bobina a 220, por lo tanto bajo la corriente de arranque, y una vez que el motor se estabilizó, lo paso a triángulo, que es donde puedo sacarle la mayor potencia a mi motor. ¿Está? Entonces, eso ya pasa cuando yo tengo motores que son muy grandes, entonces la corriente de arranque es un problema, y ahí yo lo que hago es, evito colocar secciones de cables muy grandes y protecciones muy grandes también. Imagínense que tengo que colocar cables para cubrir 70 amperes de una corriente que me dura 2-3 segundos, que es el arranque nada más. Si yo no hago el arranque estrella triángulo, voy a tener que colocar cables de esa sección para un ratito, porque si no el motor no va a arrancar. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, con contactores, nosotros vamos a poder alimentar de forma directa motores de hasta 3,5-4 HP. Después ya vamos a tener que pasar a un sistema de arranque estrella triángulo o arranque suave. Los arrancadores suaves, como les decía en la clase pasada, ya son dispositivos electrónicos que lo que hacen es exactamente lo mismo que hace un aire acondicionado o inverter. Baja la tensión de arranque y lo va subiendo por etapas hasta llegar a la tensión nominal una vez que el motor arrancó. Pero sale 90 lucas. Pero sale 90 lucas. Esa es la diferencia. ¿Está? Profe, y también ustedes van a ver si entran.
Sí, dígame. El arranque soft, digamos, ¿no? No es para todo equipamiento, ¿no? ¿El arranque suave? Sí. Y no, a ver, todos los motores tienen su arranque por preferencia, sería. Ujú. Ya el motor, el fabricante te va a decir, este motor funciona mejor con tal arranque. Porque también va a depender de que si en el arranque el motor tiene carga o no tiene carga, va a depender si arranca vacío o no. ¿Ah? Ujú. Entonces, normalmente se lo hace arrancar un motor vacío, pero muchas veces no, necesita que esté con carga. Por ejemplo, una cinta transportadora, por ahí necesita que esté con carga el motor. Entonces yo ahí ya no lo puedo hacer arrancar muy suave porque directamente no va a girar. Mm. Perfecto. Entonces por ahí ya tengo que arrancar en un estrella triángulo, por ejemplo, que ya tiene un valor de tensión de 220, entonces ya empieza a partir de ahí a arrancar. ¿Está? Sí, profe. Igual, los arrancadores suaves se configuran, tienen distintas etapas de configuración, así que ahí no hay problema. Como les decía, yo en la escuela secundaria tengo uno, así que si nos da la pandemia lo voy a poder sacar y se lo voy a poder mostrar. ¿Está? Si nos dejan. Pero bueno, la idea es esa. Yo ahora le voy a pasar un documento para que ustedes vayan viendo ya al fin de, y la semana que viene vamos a trabajar sobre lo que son esos arranques de motores. Vamos a ver ya motores, arranque. Vamos a ver el arranque directo, vamos a ver el arranque estéreo triángulo. Esos van a ser los dos arranques que vamos a ver. En el arranque directo, si bien es una llave nada más la que hace falta para que el motor arranque, vamos a ver las protecciones que necesitamos. ¿Está? Entonces la idea ya es ahí también ver una instalación comercial, ¿sí? Porque es similar a una instalación comercial. Entonces vamos a ver lo que es un seccionador bajo carga, lo que es una PR, que son las fusileras aéreas, esas que están arriba, que son las fusileras negras grandotas, y que desde ahí recién ingresamos a nuestro tablero. Entonces, son distintos niveles de protección para cargas de alta potencia. ¿Está? Si bien es un arranque directo, también lleva sus protecciones, pero al ser una corriente elevada, lleva otro tipo de protecciones, ya no solamente térmicas. Ujú. ¿Está? Sí, profe. Bueno, se entendió entonces la idea del arranque estéreo triángulo, la idea del arranque directo. En el documento que yo les voy a pasar va a haber otro tipo de arranque, por rotor bobinado, por variación de resistencia, son todo lo mismo, o sea, pero son viejos, son previos al arranque estéreo triángulo, ¿está? Pero el concepto es el mismo, es bajar la tensión en la bobina para que la bobina arranque a menos corriente y después de eso le doy la máxima corriente para que el motor gire a la corriente que tiene que girar, ¿está? Pero son conceptos para que lo vean, no vamos a hacer mucho hincapié, sino que es para que vean cómo fue avanzando la tecnología nada más. Al que sí quiero que le metan ficha y entiendan bien es el arranque directo y el arranque estéreo triángulo. Bien, profe. ¿Está? Sí, profe. Bien, profe. Bueno, creo que si no hay dudas, creo que ya estamos. La idea era hacerlo bien práctico y que vean bien el contactor, que se entienda, porque me pareció que la clase pasada quedaron muchas dudas con respecto a cómo trabajar con el contactor. No sé, creo que ahora se despejaron un poco, ustedes me dirán. Sí. Bastante. Sí, bastante. ¿Sí? Bueno, muchachos, creo que estamos con esto, así que bueno, les estaré pasando lo de arranques para que la semana que viene veamos un poco de arranque. Algo antes de finalizar. En la semana ya les voy a pasar los planos para que empiecen a trabajar en el proyecto. Y además vamos a hacer, porque me piden también desde el área académica que vayamos haciendo evaluaciones constantes, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña evaluación de las unidades que vimos, 4, 5 y 6. No, profe, deje eso. ¿Está? Va a ser un cuestionario, múltiples choice, pero la fecha todavía no la fijo, así que seguramente va a ser recién la primera semana de octubre, no la semana que viene, sino la otra, cosa de que tengamos tiempo para un repaso o algo previo.
Bueno, ¿Y está? Bueno, Está, pero es para que más o menos le vayan ajustando sus tiempos nada más. ¿Está? sí, profe. Bueno, muchachos, creo que es todo por hoy. Lo dejo de molestar. Nos estamos viendo. Buen fin de... Buen fin de, profe. Chao, chao. Hola, profe, buen fin de.